Muy buenas noches. Exposición sobre la evolución de las TIC en el campo educativo en la materia Educación con TIC. Mi nombre es Jeffer Snyder Acuña Maldonado, estudiante de la maestría en TIC para la educación y centrado el día de hoy en el tema de comunidades virtuales. Para dar inicio con esta exposición, trabajaremos sobre la sigla TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación han venido evolucionando desde la aparición hace unos años y nos han traído a nosotros como educadores retos importantes. Es el momento que el papel del docente no se pierda con el auge de las nuevas tecnologías, sino que por el contrario, nosotros como maestros entremos en esa onda de las comunicaciones, de la onda de la web, la onda en que nosotros estemos capacitados para presentarle a nuestros estudiantes contenidos mucho más llamativos, contenidos capaces de desarrollar en los estudiantes procesos cognitivos, pero sobre todo que el estudiante sea capaz de fabricar su propio conocimiento utilizando herramientas tecnológicas que le permitan desarrollarse como estudiante crítico y capaz de solucionar y de encontrar las respuestas a sus propias preguntas. Para dar un brochazo a lo que tiene que ver con el trabajo de la unidad uno de esta materia, la unidad nos presenta esta línea de tiempo, la voy a trabajar de manera breve para que tengamos como una noción de qué se trabajó en esta unidad. Número uno, programación, repetición y práctica inicia en el año 1975. Esta programación y repetición, perdón, se daba mediante el uso de programas sencillos que buscaban el desarrollo de habilidades en cada uno de los estudiantes. Ojo, pero en esta aplicación de programas se utilizaba mucho lo que tenía que ver con la repetición para luego llevarse a la práctica. Número dos, entrenamiento basado en computadora con multimedia. Para el año 1980 ya tenemos establecido un prototipo de computadora, pero empieza el plus de que estas computadoras ya nos entregan unos programas llamados multimedia que nos incluyen elementos mucho más llamativos y empieza todo ese proceso de adaptación de los estudiantes a su proceso educativo, obteniendo cosas que lo hace más agradable el aprendizaje. Pongo a ejemplo la enciclopedia en carta, que fue la primera enciclopedia que en mi caso yo utilicé en una computadora y esta enciclopedia era el plus, pues sobre todo para aquellas personas que tenían la facilidad de adquirir un computador, en ese tiempo computador de escritorio, y de ahí en adelante las consultas se hacían netamente utilizando la enciclopedia en carta, esta enciclopedia que nos traía videos, nos traía animaciones, nos traía gráficos y mapas, algunos juegos interactivos y documentos de texto que podíamos utilizar para el desarrollo de nuestras tareas. Recuerdo con mucha, con mucha curiosidad que era difícil salir en ese tiempo de una enciclopedia de manera física donde nos mostraban imágenes de Grecia, de imágenes de Roma, pero la enciclopedia en carta traía un espaciocito que me gustaba mucho y era como una realidad virtual de manera 3D donde usted podía girar y podía visitar, en este caso me acuerdo del Coliseo Romano, cosas que pues uno solo veía en imágenes
Esta enciclopedia multimedia a ese tiempo permitía hacer esas cosas como tan llamativas para los estudiantes, para quienes estábamos ingresando hasta ahora a nuestro proceso de formación. Número 3, entrenamiento basado en Internet. Año 1985 es el boom y lo más importante que en este caso para mi tema de comunidades virtuales da el inicio a esa posibilidad. Entonces, cuando llega el Internet, se revoluciona todo, ya tenemos una conexión no solamente local, sino una conexión con muchos otros más ámbitos en los que nos podemos desenvolver. Dice que la llegada del Internet marca un paso gigante en el desarrollo de nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje y empieza la era de las web. Como pueden ver acá, encontramos web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0. Vamos entonces a trabajar con la web 1.0, que es como ese huevito que se estaba abriendo hasta ahora y estaba empezando como el auge de ese desarrollo web. Nos presentaban páginas web como de manera más sencilla, algunos temas muy comunes, pero en cuanto a la parte educativa, se nos dio la posibilidad de entablar una comunicación mmm, muy remota con la utilización del correo electrónico, ¿cierto? Y las listas de distribución. Esto se hacía de manera sincrónica entre el docente y el estudiante. No había una respuesta en tiempo real, ya que se enviaba el correo electrónico y hasta que las demás personas, o en este caso, en mi papel de docente, nuestros estudiantes no vieran el mensaje o tuvieran el acceso a un computador en físico y a una red, a red Wi-Fi o a red por medio de cable, no podían desarrollar la actividad y devolverla. Pero fue un inicio bastante significativo para nosotros. Ya la web 2.0, hacia el año del 2004, ya empieza a marcar una diferencia bastante grande, ¿cierto? Es como aquel bebé que empieza a dar sus primeros pasitos y empieza como a entablar un desarrollo bastante bueno. Entonces dice que en la web 2.0 ya se permite compartir información y tener acceso a educación virtual. Ya hay algo mucho más bueno. La web esta estaba basada en comunidades de aprendizaje donde había trabajo colaborativo y la información se daba de manera más ágil. Aquí es donde aparecen las aplicaciones que comúnmente conocemos, estas aplicaciones tales como Facebook, como blogs, como la plataforma de YouTube, que es una plataforma bastante completa, y los storytelling nos permiten tener audios, nos permiten ver videos, nos permiten el almacenamiento de fotografías y de la misma manera esto que estamos trabajando en estas redes sociales o en estas aplicaciones puede ser visto por las demás personas. Sí, lo mantenemos de manera pública y estas personas pueden interactuar con ese contenido, con esas características o cosas que estamos subiendo a esas redes. Vamos ahora entonces con la web 3.0. Ya es el niño que ya creció, ya dejó de gatear, ya sus pasitos ya son más concretos, ya le dio la posibilidad de correr, ya está creciendo, ya está alargando más su cuerpo. En este caso, la web 3.0 dice que aparece su término en un artículo del señor Selman en el año 2006 y utiliza más eficiente los datos. Ojo, en la web 3.0 dice, y es muy importante esta palabra que encontramos acá, personalización de contenidos adaptados a gustos y preferencias. En la web 3.0 ya encontramos lugares más específicos donde el usuario, en este caso, quien está fuera de las plataformas, es quien escoge o quien
toma la iniciativa de acceder a los contenidos que esta web los presenta. Hay demasiadas plataformas, demasiadas páginas web, demasiadas aplicaciones que nos dan ese contenido y de igual manera es de nuestra responsabilidad el acceso a la, en este caso, web 3.0. Y la web 4.0 ya es la que estamos viviendo y posiblemente vendrá web 5.0, donde el plus importante de esta web empezó en el 2016, se dice, pero la estamos viviendo ahorita con lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Acá voy a centrarme en estas palabritas: comportamiento más inteligente, más predictivo, de modo que podamos realizar una afirmación o petición y ponerla en marcha con un conjunto de acciones que tendrán como resultado aquello que pedimos o decimos, ¿cierto? Ahí vemos muy claro que es la AI, ¿cierto? Inteligencia artificial que comúnmente conocemos, la que está ahorita en todas las aplicaciones, la encontramos en nuestros celulares, en todos los dispositivos electrónicos, dispositivos eléctricos incluso que encontramos en nuestras casas, y ya todo se maneja de acuerdo a un comportamiento más inteligente y más personal, más de lo que yo quiero. Entonces, vendrán muchos más avances tecnológicos en cuanto a la web que nos permitirán seguir avanzando en este proceso de las tecnologías de la información y la comunicación. Quise hablar de estos dos o de esta década, desde el año 1990 hasta el año 2000, de e-learning y mixed learning. Década de 1990 al 2000. Empieza todo lo que tiene que ver con la educación virtual, la posibilidad que se nos da de que nos formemos o de que accedamos a cursos o a formaciones de manera electrónica, ¿cierto? Empiezan a aparecer muchas aplicaciones que nos facilitan eso, la comunicación del maestro con el estudiante, la posibilidad de que el maestro nos envíe la información a los estudiantes, podamos trabajar desde casa y de igual manera sea enviada el trabajo a nuestros maestros para que sean calificados. También empieza todo lo que tiene que ver con el auge del trabajo colaborativo y muchas aplicaciones que empiezan a aparecer en esa década y que hasta hoy el learning nos permite esta formación como en el caso de lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y por último, software social o contenido libre y abierto. Dice que empieza a partir del 2005, teniendo como, pues, como una balanza de que tenemos también software, que son software cerrados y que en algunos casos son software que nos invitan a una suscripción de manera económica para hacer pago, pero nos centramos en la parte educativa, que hay muchos software que nos proporcionan contenido educativo, que nos proporcionan la posibilidad de entablar formaciones para nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo laboral de manera libre y abierta, ¿cierto? Sin dejar a un lado que con toda esta situación de el auge de las redes sociales, respetemos mucho todo eso de la parte abierta, teniendo en cuenta que también hay derechos de autor o que hay personas que nos dan la posibilidad de trabajar con esos software, pero que tengamos el uso de la mejor manera. Con eso cierro la partecita de la línea de tiempo que se nos fue entregada en la unidad uno, y ahora sí paso a encajarme como tal en el tema que yo escogí, que son comunidades virtuales. Para entrar ahí en materia, vamos a entonces a definir qué es una comunidad de aprendizaje. Es un espacio de red donde un grupo de usuarios intercambian, ojo, estas partecitas son importantes, intercambian, comparten, publican y almacenan información. Y algo aún mucho más importante, contenidos de interés común. Eso es bastante importante en el desarrollo de estas comunidades virtuales de aprendizaje. Quien nos entregó como por primera vez el concepto de comunidad virtual fue el señor Howard Reingold en el año 1996. Incluso hay un libro en el que él
eh, da su punto de vista, las características de todo lo que tiene que ver con las comunidades virtuales y es un libro bastante completo. ¿Cuáles son las características que debe tener una comunidad virtual? O en este caso, una comunidad virtual de aprendizaje para enfocarla ya hacia la parte educativa. Son cinco y vienen como entrelazadas, por eso las coloco acá y las trabajamos así de manera conjunta. Iniciamos con un grupo de personas. Ese grupo de personas debe estar en una interacción continua, ¿cierto? Lo que dice acá, generar interacción. De igual manera, al generar interacción, estamos en un proceso de comunicación constante. Cuando estamos en un proceso de comunicación constante, vamos a intercambiar información. Información que en este caso, vuelvo aquí a esta palabrita, en una comunidad virtual, la información debe ser de interés común, ¿cierto? Para que tenga como esa finalidad. Y por último, dice que nos propicia, perdón, el trabajo colaborativo, importantísimo en una comunidad virtual de aprendizaje, el trabajo colaborativo. Si estamos en un grupo de personas, los objetivos finales o a lo que queremos llegar nunca se va a llegar de manera individual. Vamos a llegar a ese objetivo de manera grupal, ¿cierto? En el intercambio, en la interacción y en la comunicación, vamos a obtener ese producto final. Hay una pregunta acá importante y que pues en parte también me la hago yo y pienso no errar en la respuesta. ¿Son las redes sociales comunidades de aprendizaje o comunidades virtuales de aprendizaje? Si nos ponemos a analizar estos componentes o características, estas que están acá, las que están acá planteadas, algunas redes sociales cumplen con esas características, pero ojo, una red social ya con el paso del tiempo se ha convertido en algo muy extenso donde vamos a encontrar diferentes temas, diferentes ámbitos, diferentes intereses. Entonces, al ser una red social demasiado amplia, ya deja de ser una comunidad de aprendizaje porque vamos a encontrar demasiadas lugares donde centrarnos. En cambio, la comunidad virtual, ojo, insisto, es de interés común, algo que nos favorece o que nos mantiene unidos en cuanto a cierto tema. Entonces, las redes sociales, pensaría yo que no son comunidades virtuales de aprendizaje, sino ya es un espacio mucho más amplio donde interactúan comunidades virtuales de aprendizaje. Porque, un ejemplo, en el Facebook vamos a encontrar muchas páginas o lugares o sitios web que trabajan con diferentes temas específicos. Elaboré una línea de tiempo para dar desarrollo pues a mi tema y lo hice desde en la investigación encontré sus primeros como sus donde hablaban de línea, perdón, de comunidad virtual desde el año 1960, lo trabajé por décadas hasta el año 2020. Entonces damos inicio que más o menos en el año de 1969 aparece el Internet y lo que les decía anteriormente es la chispa y es lo importante para que esta línea de tiempo arrancara, porque de alguna u otra manera el Internet es el que necesitamos para entablar comunicación, para tener una interacción de manera virtual o utilizando una plataforma que nos permita trabajar en red. Entonces, en el año 1969 aparece el Internet. Vamos hacia el año de 1970, donde empieza a surgir la idea de las comunidades virtuales, ¿cierto? Por allá hablábamos del señor Howard, donde él empieza a dar allá como sus primeros pinitos. En el año 1970 es donde empieza a surgir ese concepto de comunidades virtuales. En el año 1979 nace la primera comunidad virtual que se le llamó Newt Groups, que si traducimos de la parte del inglés, vamos a encontrar que es noticias, grupo de noticias, ¿sí? Más o menos esa es la traducción. Era una red pequeñita, una red de usuarios que permitía enviar
mensajes de texto y de igual manera recibir las respuestas de esos mensajes de texto. Pero era algo muy cerrado, algo netamente de cierto grupo de personas. Hacia el año de 1980 se multiplican las comunidades virtuales, ya empieza a, no solamente la comunidad de ser acá de un espacio cerrado, sino empieza a desplazarse por diferentes lugares o diferentes espacios del mundo, ¿cierto? Pero dice que se multiplican las comunidades virtuales y se dividen en comunidades virtuales sociales y en comunidades virtuales empresariales, porque en la parte de empresa siempre se va a manejar algo como muy cerrado eh, para uso solo, exclusivamente de la empresa. Entonces, se dice que acá en las comunidades virtuales empiezan a ser un poco más privadas, ¿sí? A tener más privacidad. Ya hacia el año de 1985 aparece algo denominado The Well. The Well era como un espacio creado por un grupo de ecologistas interesados allá en su tema, en la parte de ecología, empiezan a indagar, a trabajar solo y netamente con con ese interés, el interés de la ecología, ¿cierto? Según lo que investigué, se dice que Dehuel aún está vigente. Dehuel es un lugar o una plataforma que nos permite realizar foros, consultar muchas páginas de internet que están ahí inmersas y aún encaminado en la parte de la ecología. Entonces, según lo que investigué, dice que está vigente Dehuel. Ya hacia el año de 1988, pasamos a algo que tiene que ver con comunidades virtuales profesionales. Cuando hablamos de comunidades virtuales profesionales, ya tenemos espacios donde está todo más avanzado, donde ya se ofrecen servicios de documentación, donde la comunicación es mucho más fluida y de manera en tiempo real, de manera eh, explícita, y hay un intercambio permanente de información, intercambio permanente de mensajería, de respuestas en tiempo real. Entonces ya hay un desprendimiento o un avance significativo en todo lo que tiene que ver con estas comunidades. Pasamos hacia el año de 1994 y aparece GeoCities. GeoCities también analizando la parte del inglés. Cities viene pues de la parte de ciudad. Entonces estas comunidades virtuales se encajaban en un lugar específico y a estas comunidades le daban el lugar de un barrio, una ciudad, más específicamente una ciudad donde en ese sitio donde se encajaba esa comunidad se intercambiaba información de interés común de ese lugar o de esa ciudad. Un ejemplo, la comunidad virtual de Hollywood. Entonces, allá en Hollywood todo va a girar en cuanto a la parte de los actores, las películas de cartelera, los premios Oscar, sí, todo lo que tiene que ver netamente a ese círculo, a ese tema en específico. Cambiamos ya hacia el año de 1997, aparece e-learning y el primer blog. El e-learning pues es el auge en cuanto a la educación de manera virtual, ¿cierto? Cómo nos podemos formar y nos podemos preparar de manera virtual utilizando diferentes plataformas que permiten el intercambio de información, que permiten el trabajo colaborativo, que permiten la comunicación para llegar a un fin que es obtención de el título o certificación de aquellos cursos en los que nos inscribimos. De igual manera, el primer blog, lo que consulté, nos dice que el primer blog lo hizo un señor llamado Dave Winer. Al principio era como un espacio donde él escribía sobre su vida privada, su vida personal, cositas, pero después vio que había posibilidades de dar un cambio y pasó ya a escribir opiniones, novedades respecto del ámbito donde se desenvolvía, perdón, y lo hizo público y la gente empezó a comentar, a interactuar con ese blog
y empezó a darse esa relación de comunicación e intercambio de información. Ya hacia el año del 2001, esta maravillosa invención que fue Wikipedia, que nos ayudó a nosotros a ya pasar del diccionario de manera física a buscar ahí las moneditas para ir a internet y hacer una consulta, la consulta que nos pedían el profe en el colegio. Y Wikipedia nos salvaba de todo, ¿cierto? Wikipedia es una enciclopedia abierta y el plus de Wikipedia es que es editable y se puede editar en cualquier lugar del mundo. Entonces está interactuando demasiada gente con esta plataforma, tanto que la enriquece y de igual manera ahí debemos dar una pausa porque puede que la información que consultemos en Wikipedia no sea del todo confiable, ¿cierto? Ya que está abierta a que todas las personas la puedan modificar. Pero en nuestros tiempos nos salvó bastante esta plataforma. Ya hacia el año 2002 aparece Moodle. Moodle era un entorno de aprendizaje dinámico manejado con e-learning. Ya les he comentado que e-learning es la posibilidad que nos permite formaciones de manera virtual. Entonces, Moodle es una plataforma que nos facilitaba acceder a toda esa parte del e-learning. En el año 2006 nace Twitter, ahorita considerada una de las redes sociales más visitadas, ¿cierto? Pero en ese momento Twitter nace con una intención diferente. Micro comentarios, creo que se le llamaban micropublicaciones, porque respecto de la información que se daba, el usuario solo podía escribir 140 caracteres. Era algo muy reducido, ¿cierto? Entonces era como volver a tiempos atrás donde los mensajes se enviaban corticos para que no le cobraran a uno tanto. Entonces, en este caso, el Twitter nos limitaba, nos daba solo 140 caracteres para poder responder, pero en sus inicios, pues tuvo como una intención diferente. Y ahorita Twitter es algo mucho más avanzado, donde ya interactúa demasiadas personas, ya los contenidos son totalmente abiertos, entonces ya tuvo un cambio bastante significativo. Ya hacia el año del 2007 nace el gigante Facebook que fue creado por el señor Max Zuckerberg en el año 2007, insisto, es ahí donde empieza esta plataforma o esta red social. En sus inicios se inventó de manera cerrada, como para usuarios pequeños, pocos usuarios, perdón, de la Universidad de Harvard. Después esto pasó a ser un boom, ya es lo que conocemos ahorita, es una red a nivel mundial donde podemos interactuar, donde podemos encontrar videos, donde podemos encontrar fotos, nos permite almacenar fotos, la interacción permanente, la comunicación y enmarcarnos a seguir a las personas de nuestro interés. Entonces ahí empieza toda esa relación que tiene que ver con estos procesos de la web. Ya en el año 2016, Big Data, aparece Big Data, y esta plataforma está encaminada solamente a proporcionarnos datos estadísticos sobre la demografía de cierta población. Solamente se encarga de eso, pero es visible a nivel mundial y de igual manera la información se puede interactuar entre las personas que están interesadas en esa parte estadística, ¿cierto? 2017 aparece Microsoft Teams, una ayuda demasiado grande. Esta plataforma nos ha permitido las conexiones por medio de videollamadas y el trabajo colaborativo en tiempo real, una plataforma bastante completa y que nos ha facilitado demasiado la vida, tanto a docentes como a estudiantes, de igual manera a empresas que utilizan esta herramienta para su comunicación o para su trabajo desde casa. Y algo curioso, esto dice que aparece desde el 2007 y fue hacia el año 2020, ya donde entra la pandemia, que empezó a tener su reconocimiento, ¿cierto? Le puse acá en el 2020 plataformas pandemia, porque acá
entra el protagonismo de WhatsApp, el protagonismo de Zoom, el protagonismo de Google Classroom, que sin duda alguna fueron como esa salvación a la educación en tiempos de pandemia, que nos permitieron estar más cerca de nuestros estudiantes, aunque no obtuviéramos los resultados que queríamos, aunque lo que deseábamos fuera más grande de la situación que estábamos pasando, nos permitió así fuera estar en comunicación con los estudiantes, con sus familias, qué estaban haciendo, qué se estaba pasando, qué situación se estaba pasando en otros lugares, pero nos mantuvo comunicados, entonces eso fue un plus bastante grande en cuanto a las plataformas pandemia, que así les coloqué yo. Recordemos WhatsApp, ahorita todo el mundo tiene acceso a un celular, a la plataforma de WhatsApp y a una conexión, ya sea mediante datos, conexión Wi-Fi o conexión que la que le parezca pues más cómoda, ¿cierto? Y estamos en comunicación constante. Ahorita también con la IA, inteligencia artificial, perdón, también está ahí presente en nuestro WhatsApp, nos salva de muchas otras cosas y nos permite también obtener información en tiempo real. Y por último, para finalizar esta línea de tiempo, encontramos en el 2021 el paquete de Google. Le puse paquete de Google porque en este encontramos Google Drive, Google Maps y Google Sites, que sin duda alguna nos facilitaron las clases virtuales, lo que ahorita estamos haciendo nosotros en nuestra formación de la maestría, nos permite desempeñarnos de alguna manera, no físicamente allá con nuestros compañeros, pero sí llegar a trabajos colaborativos de muy buen nivel. Y sin duda alguna Google la sacó del estadio con todas esas opciones que nos ha permitido, ¿cierto? Dejé abierta la línea, aquí puntos suspensivos porque esperemos que el auge de todo esto siga sorprendiéndonos con muchas más posibilidades de estos trabajos de manera virtual y que de alguna manera nos traiga aprendizajes mucho más significativos. De esta manera cierro mi línea de tiempo en mi tema comunidades virtuales de aprendizaje. Espero haya sido importante y de su agrado esta intervención, esta exposición. Les dejo las referencias utilizadas para el trabajo de la unidad uno en la maestría de TIC para la educación. Feliz noche.